Hola familia, buenos días. Vamos a nuestro tercer día de ayuno y qué rico comenzar con una hermosa promesa para aquellos que hacen del ayuno una disciplina espiritual. Dice la Biblia en Isaías 58:9. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Miren qué promesa tan bella de la que nos habla Isaías 58. Aquel que se compromete al verdadero ayuno va a recibir enseguida una respuesta del Señor. El Señor les responderá. Bueno, con esto en mente les animo a que sigamos juiciosos en estos 7 días de ayuno. También quisiera, antes de comenzar nuestro estudio de hoy, recordarles que les estamos animando también a hacer un listado de música o playlist que llamamos allá en el Ministerio de Texas, acá en el Ministerio de Cali, un listado de música que podemos construir en nuestro celular. Les estaré mandando canciones para que las vamos añadiendo. Si usted no sabe cómo hacerlo, por favor, nos pregunta cuando vaya a la sede, contacta a cualquiera de nuestros líderes, pero es importante que también añadamos a estos tiempos de ayuno, pues, canciones cristianas, que no solamente tengamos nuestras canciones favoritas del género que nos guste cantar o bailar, sino por supuesto aquellas canciones que alimentan nuestro espíritu y que fortalecen nuestra fe. Entonces, pues esa es otra tareita que tenemos en estos días de ayuno. Bueno, hoy vamos a estudiar siervos que suman, siendo siervos que suman en esto de la gran comisión. Nos dice Proverbios 11:30b, y el que gana almas es sabio, nos dice la palabra de Dios. Sabio es aquel que gana almas. Y pues es importante entender que caminar en la sabiduría de Dios implica ganar almas. Una persona sabia, de acuerdo a este pasaje, se reconoce también por cuanto se dispone a ser de bendición para otros. Si yo le hago a usted la pregunta, ¿por qué es necesario ganar almas? Pensemos en la respuesta, ¿por qué para usted es necesario ganar almas? Bueno, yo quisiera poner dos respuestas en su mente. La primera, pues, qué importante es nosotros entender que usted y yo recibimos el regalo de una vida abundante, de poder tener paz, tranquilidad, gozo, aún en medio de las tormentas, y que dentro de nuestra familia y fuera de nuestra familia hay muchas personas que no disfrutan de esta paz, de este gozo, que por el contrario su corazón está intranquilo y que usted recibió ese regalo. Por supuesto, amar al prójimo tiene que ver con darle ese regalo para que viva la vida abundante. Recuerden que la Biblia nos dice que si la pudiéramos resumir, se resumiría en dos maneras: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, una forma muy importante de amar al prójimo es tratando de ganar su alma para el Señor. Y segundo, pues no perdamos de vista el concepto de la eternidad. La Biblia nos habla que cuando nos encontramos con Cristo, vamos a tener una eternidad con Él, que la vida no termina con la muerte. La muerte es un paso que damos a una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Cristo. Y por supuesto, yo creo que todos nosotros queremos encontrarnos en la eternidad con nuestros seres queridos. Como dice la Biblia, nos reencontraremos con nuestros antepasados que han muerto en Jesucristo. Entonces, esto de ganar almas es demasiado profundo, ¿sí? Tiene que ver con aquel corazón que está lleno del amor de Dios, y tiene que ver con aquel que cree en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, que tienen que ver también con la eternidad. Entonces,
Siendo siervos que suman es la invitación para los sabios, de acuerdo a este pasaje que leímos en Proverbios 11:30. Y el que gana almas es sabio. Bueno, quisiera que hoy meditáramos un poco en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva, que es la continuación de la generación de Josué y Caleb, aquellos que se comprometieron con la conquista, con conquistar aquellos montes que Dios les dio. Eso fue la iglesia primitiva y esos tenemos que ser nosotros, por supuesto. Dice Hechos 2:1, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, imagínense. Después de la resurrección, empiezan los discípulos a hacer ministerio y dice que en un solo día se añadieron como 3,000 personas. Imagínense, es el llamado que hemos recibido como iglesia, a ir entregando esas visiones de Dios a las nuevas generaciones, aquellos que el Señor va añadiendo. La pregunta es, ¿por qué tantos? O sea, ¿cómo hicieron para que el Señor decidiera añadir tantos a la iglesia? O sea, ¿cuál fue el secreto? Bueno, vamos a meditar hoy en eso. Lo primero, para el pueblo de Dios en la iglesia primitiva, sumar era un estilo de vida. ¿Sí? Ellos estaban concentrados en continuar la labor de Jesucristo. Y dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Pero ¿a qué clase de iglesia añadía el Señor? Es la pregunta importante, ¿sí? Porque el Señor no añade, sino cuando Él quiere. Y aquí la Biblia en Hechos 2:47 nos deja ver algo muy, muy fuerte. Alabando a Dios, alabando a Dios. El Señor añadía. Bueno, nosotros tenemos que ser una iglesia que aprende a alabar al Señor, que alabar al Señor se convierte en una parte muy importante de nuestra vida. Por eso les estoy hablando de tener nuestras canciones en el celular guardadas, nuestras canciones cristianas. Les seguimos reiterando lo importante que usted valore esos primeros 30 minutos de la reunión, porque aquí nos está hablando de una iglesia que alababa a Dios en su casa, pero que alababa a Dios dentro de la iglesia, que usted ve ese momento de honrar a Dios súper importante. A esa iglesia era a la que Dios añadía, una iglesia que sabía alabarlo. Pero también me llama la atención como dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Me encontré una versión muy bonita que dice en la TLA, todos en la ciudad los querían. Dice en esta versión, todos en la ciudad los querían. Eran querendones, decimos nosotros. Era una iglesia que quería a la gente, que se daba a la gente. A su alrededor los querían. Y yo cuando pienso en una persona querendona, pienso en una persona servicial, pienso en una persona que estaba dispuesta a dar un abrazo, que era una iglesia amable, que ayudaban a las personas que les rodeaban, que se daban piropos, ¿cierto? Cuando la Biblia habla que todos en la ciudad los querían es porque indudablemente tenían características que los hacían muy especiales, que la gente se quisiera acercar a ellos. A esa iglesia es a la que Dios añade. Entonces, para nosotros continuar el legado de Josué y Caleb, para continuar el legado de Jesucristo, de la iglesia primitiva,
Tenemos que aprender a ser una iglesia que alaba al Señor. Tenemos que aprender a ser una iglesia querendona, que quiere a la gente, que, que, que no solamente el núcleo familiar, sino cuando estamos alrededor de nuestro entorno laboral, cuando estamos alrededor de nuestro ministerio, de nuestra familia extendida, somos querendones, somos serviciales, somos amables, abrazamos, damos palabras bonitas. Pero también quisiera resaltar como segundo punto la unidad en la iglesia primitiva. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, ¿sí? Si hay algo que nos resalta el libro de los Hechos en la iglesia primitiva es la unidad. Ellos eran muy unidos y el Espíritu Santo se movió en medio de la unidad. Ese pasaje nos lo dice claramente, que Él no llegó en otro momento cuando estaban por ahí regados, no era cuando estaban juntos. Una iglesia donde Dios se mueve es una iglesia que vive en unidad, pero la unidad bíblica es muy diferente a la unidad que de pronto el mundo concibe hoy. Miren lo que dice Juan 17 del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Jesús, cuando intercedió por nosotros, cuando intercedió por el mundo, ya a punto de partir, fue para que fuéramos uno, pero uno con Él. Porque cuando nosotros somos uno con Él, podemos ser uno horizontalmente. Miren lo que dice Hechos 4:32 para que entendamos un poco mejor. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. La unidad en términos bíblicos significa pensar de la misma manera, tener una misma mente, la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, no se trata de mi mente, la de Viviana, que se va a imponer a las otras, no. Sino que cuando nosotros somos uno verticalmente, uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pues vamos a tener una misma mente, que es el reflejo de la palabra de Dios, ¿sí? Entre usted más es uno con el Señor y se alimenta de los pensamientos de Dios que están en la palabra de Dios, pues nuestra mente va a estar alineada, ¿verdad? Vamos a poder vivir como la iglesia del primer siglo. Pensaban de la misma manera. Y entonces por eso el Señor oraba de así. ¿Sí? Yo te pido, Señor, que ellos sean uno con el Padre, para que sean uno como tú, Padre en mí, yo en ti, también sean uno en nosotros. Ellos van a poder ser unidos cuando son uno en nosotros y tienen la misma mente. De ahí que cuando hay división entre nosotros, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, lo que nos divide está en la palabra de Dios. Soy yo que de pronto me estoy alejando de esa unidad porque no conozco la palabra de Dios, porque no entiendo la palabra de Dios, o es mi pensamiento que no se ha alineado con el Señor, que me está dividiendo del grupo, ¿sí? Me está dividiendo de mi entorno familiar, de mi entorno como familia espiritual, porque indudablemente el Señor añade a una iglesia
que alaba al Señor, una iglesia querendona, ¿cierto? Que como leíamos ahorita, tiene favor con todo el pueblo, pero también una iglesia unida, una iglesia unida. Pensemos lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, a ver, espérenme, verá que se me perdió aquí el pasaje, un pasaje muy lindo que tenía. Bueno, cuando la Biblia habla en Hechos 4:32, que pensaban de la misma manera, eh, en el original griego significa todos con una mente. En el original griego significa compartir un solo propósito. Y por supuesto, les reitero, está hablando de la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Es muy lindo nosotros entender eso, y entre más nos alineamos con la palabra de Dios, más unidos vamos a estar en nuestros propósitos, en nuestra búsqueda, en las visiones que están en la palabra de Dios. No perdamos de vista, por último, familia, que un siervo suma cuando experimenta la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo cuando estaban unidos y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu, ¿sí? El Espíritu entonces se mueve en ese ambiente de unidad. Con todo esto, yo quisiera que nosotros, asumiendo este legado de ser aquellos que suman, de ser una iglesia que suma, donde el Señor anhela añadir, donde el Señor anhela llenar con su Espíritu Santo, pues nos pongamos varias tareitas, ¿cierto? Y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi iglesia crezca? Claro, la respuesta a la que podemos llegar rápidamente es, pues invitemos gente, ¿cierto? Tenemos ahorita diferentes actividades en el mes de noviembre, diciembre, para invitar gente, por supuesto que sí. Pero mire que en los pasajes que hemos estudiado, la Biblia también, como familia en la fe, que ya estamos cumpliendo 61 años, nos está poniendo otras cosas sobre la mesa que usted y yo podemos hacer para ser siervos que suman en la gran comisión, no que restan, no que no ponen nada, sino que suman. Además de invitar, edificar. Yo pensaba en eso. Edificar, edifique a otros en la palabra de Dios, porque recuerde, entre más estemos pensando como piensa Jesucristo, cuando uno edifica, uno le enseña a otra persona la palabra de Dios. Y entre más estemos nosotros alimentados de la palabra de Dios, con nuestros pensamientos alineados a la palabra de Dios, pues va a haber mayor unidad en la iglesia y entonces el Señor va a añadir. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ya hablamos de alabar al Señor. O sea, seamos más juiciosos en alabar al Señor. Dejemos mejor dicho, disciplinémonos más para llegar a la hora de la alabanza. La verdad es que a la hora en punto que empieza la alabanza no son la gran mayoría los que están. Usted quiere que su iglesia crezca, dispóngase a valorar esos tiempos, pero hágalo también en su casa. ¿Qué más puedo hacer para que la iglesia crezca? De acuerdo a lo que hoy hemos estudiado, abra las puertas de su casa. Abra las puertas de su casa. Si usted sigue leyendo Hechos, dice la Biblia que compartían los alimentos en las casas, ¿cierto? Que estaban juntos partiendo el pan en la mesa. Me encanta escuchar esos testimonios de personas que abren las puertas de su casa para invitar no a todos
no a todos los de la iglesia porque no caben. Usted invitará a algunos, pocos, y de pronto un mes a unos, otro mes a otros, y por favor no se ponga bravo si usted fue al que no invitaron el primer mes, porque obviamente uno en su casa no puede meter a toda la iglesia, pero indudablemente cuando usted hace de su casa una casa como de aquellos miembros de la iglesia del primer siglo que invitaban a la gente y en su mesa se partía el pan, usted está fortaleciendo la iglesia y está haciendo que esa sea un ministerio donde el Señor quiere añadir, porque hay unidad. ¿Qué más puedo hacer a la luz de lo que hoy hemos estudiado? Bueno, les repaso. Dar un abrazo, un piropo, ser amables con sus hermanos en la fe. Ese ambiente de ser querendones va a generar que el Señor añada. Y por último, familia, tarea. Si usted es un siervo que quiere sumar, pues yo quiero dejarle 2 tareas. Escriba en medio párrafo su testimonio personal en este día de ayuno. En medio párrafo donde usted pueda decir, mira, yo antes vivía de esta manera, un día le di la oportunidad a Cristo a mi vida, me empecé a acercar y mira, mi vida ha cambiado un poco de esta manera, o ha cambiado bastante de esta manera, o estoy en el proceso de cambiar esto me ha servido mucho. Te quiero invitar a esta actividad que tengo en la iglesia. Vamos a tener desayuno de Thanksgiving en Houston, en Cali vamos a tener una cena navideña, vamos a tener el cumpleaños de Jesús. Tenemos muchas actividades en noviembre y diciembre. Pongámonos el reto hoy, en este día de ayuno, por lo menos a 3, mándele su testimonio y cuéntele lo que usted ha aprendido en su iglesia y cómo usted quiere sumar, cómo usted quiere darles alegría a otras personas. Y la segunda tarea también es muy importante. Quiero animarle a que escriba una carta de gratitud a Dios por la iglesia donde el Señor lo ha puesto. Y si quiere, hágalo con nombres propios. Hay mucha gente en la iglesia que nos ha bendecido mucho. Yo personalmente me he esforzado por eso. A veces uno es muy crítico de sus consiervos, muy crítico de sus líderes, muy crítico de sus discípulos. Pero necesitamos una iglesia más querendona y que nos echemos más piropos como se hacía en tiempos bíblicos también. ¿Qué les parece si hacen una carta? Mándemela. Mañana me gustaría leer 1 o 2 cartas que ustedes me manden, donde usted en medio párrafo, en 5 frases, usted pueda decir, Señor, quiero darte gracias por esta iglesia que tú me has dado, porque aquí me has enseñado esto, porque tales personas me han hecho sentir muy bien. Yo personalmente siempre le digo a los que han sido líderes de mis hijas en su infancia, en su adolescencia, gracias. Han sido fundamentales en nuestra familia. También quisiera, a la luz de lo que hoy hemos estudiado, que fortalezcamos la iglesia dando gracias y reconociendo todo lo que Dios nos ha dado a todos nosotros dentro de nuestra familia. Los líderes, los consiervos, los discípulos, todos. Bueno, yo también voy a escribir mi carta y mañana se las leo y me gustaría poder leerles un par más. Familia, oremos. Gracias, Padre, por esta mañana, por un día más de ayuno. Gracias, Señor, por ponernos a meditar hoy en la clase de iglesia en la que tú añades. Hoy quiero decirte, Señor, yo quiero ser un siervo que suma, como Josué y Caleb.
como la iglesia del primer siglo. Si ese es su deseo, dígale al Señor, yo quiero ser una iglesia que suma. Yo quiero ser una iglesia, Señor, un siervo que suma. Y quiero ayudarle, Señor, a mi ministerio, a mi iglesia. Quiero ayudarle a crecer, aplicando todo lo que hoy hemos aprendido. Hoy me dispongo, Señor. Hoy dispongo mi corazón, Señor, para entender lo que significa unidad en tu palabra, para entender el valor que tú le das y cómo, Señor, yo con pequeños actos puedo generar el ambiente propicio donde tu Santo Espíritu va a hacer milagros, señales y prodigios, donde tu Santo Espíritu va a añadir a la iglesia, donde tú te vas a sentir honrado y feliz de que tus ovejitas lleguen y puedan experimentar ese ambiente. Yo quiero ser parte de aquel siervo, de aquella sierva que construye eso que tú nos estás describiendo en el libro de los Hechos. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por cada oveja que se dispone a sembrar amor alrededor, a abrir las puertas de su casa, a dar un abrazo, a interceder por otros, a construir todo esto. Bendícelos y que tu misericordia se derrame sobre ellos y sus familias. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Bueno, familia, feliz día y nos vemos mañana en nuestro cuarto ya día de ayuno. Dios les bendiga.